Cada 14 y 15 del mes de Adar en el calendario hebreo, los judíos celebran el haberse salvado del exterminio bajo un ministro del imperio persa llamado Amán. ¿Pero por qué este ministro quería terminar con el pueblo judío? ¿Cuándo se sitúa exactamente este acontecimiento en la historia? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el rabino Moisés Chicurel. Hola rabino, ¿cómo está? Qué gusto me da saludarlo. Muchísimo gusto, Nadia, qué gusto estar contigo a la distancia, pero cerca. Así es, y nos encontramos hoy para hablar de Purim, una festividad que causa muchas preguntas. Hay gente que tiene las preguntas quizá más básicas. Por eso quisiera comenzar con una información primordial. Rabino, primero, ¿en qué parte de la historia podemos ubicar, ahora sí que, la historia de Purim? Bueno, aquí estamos hablando de un periodo aproximadamente entre el siglo V, el siglo VI, antes de la época cristiana. Hay un exilio del pueblo hebreo que todavía no era conocido como judío. A partir de ahí es donde se empieza a conocer como judío. Primero hay un exilio de las 10 tribus de Israel y después está el exilio de la tribu de Yehudá, la tribu de Judea. Y este segundo exilio fue a Babilonia, te digo, aproximadamente entre el siglo V y el siglo VI antes de la época cristiana. Lo que sucede ahí es de que después de haber sido exiliados a Babilonia, el imperio persa conquista el territorio de lo que fue Babilonia y todos los judíos quedaron dentro del territorio del imperio persa. Todos, me refiero, es la única vez en la historia que todos los judíos han estado en un exilio bajo el mismo gobierno. Porque después, por ejemplo, en la época romana, siglos después, había dispersios judíos por todo el mundo. Aquí todos los judíos que habían sido exiliados a Babilonia estaban dentro del territorio de lo que fue el imperio persa. Y en esta época, la historia muy breve es, hay un permiso de uno de los reyes más famosos persas que se llamaba Ciro el Grande, Koresh, en la Biblia, quien da permiso de reconstruir el templo y da permiso también de que los judíos vayan de nuevo a repoblar la tierra de Israel, ahora sí ya llamados judíos. Aquí en el Tanaj por primera vez encontramos en el libro de Esther, en el libro de Ezra, en el libro de Nehemia, por primera vez son llamados Yehudim, porque eran principalmente los que habían sido exiliados de la tribu de Yehuda, del territorio de la tribu de Yehuda. Entonces los judíos, Yehudim, tienen el permiso de volver a hacer su templo en Jerusalén y de regresar a su tierra, la tierra de Yehuda. Y después de un tiempo, los samaritanos que se encontraban en el territorio de Israel trataron de impedir que los judíos construyeran el templo. Hubo cartas que se enviaron, el templo quedó en pausa y en ese momento, en ese intervalo de la historia, es cuando hay un cambio de gobierno dentro del imperio persa y gobierna un rey identificado por el libro de Esther como Ahasverosh. Ahasverosh, rabino, un rey que en los colegios judíos se estudia mucho, los niños suelen disfrazarse de Ahasverosh, a veces cada año. La pregunta es, ¿cuál es la historia de Purim? A grandes rasgos, por supuesto, pero ¿en qué consistió? Pues una vez que existe este cambio de dinastía en el imperio persa, entra en escena este rey tan especial que en el libro de Esther se conoce como Ahasverosh. Académicamente hay mucho debate de quién pudo haber sido este rey. Tú sabes, Nadia, que en la literatura bíblica muchas personas aparecen no por su nombre, sino por su título o por una forma común en la que eran conocidos, como por ejemplo, Paró, cuando se habla acerca del faraón en Egipto,
podemos estar hablando de diferentes personas en épocas distintas del tiempo y a todos se les llama Paró, era su nombre en egipcio. También sucede lo mismo con Abimelech, que era el rey filisteo. Pueden ser varios. Y Ahasverosh sigue este mismo sentido bíblico, que no es un nombre, es más bien cómo era conocido por los judíos. Ahasverosh, en la literatura rabínica se asume que es alguien que causa dolores de cabeza, es una persona confusa, que confunde y que causa malestar. Entonces, se puede asumir que era o Jerjes o Artajerjes, pero realmente el debate es muy amplio y créeme que uno puede dedicarse años para determinarlo y no lograr una conclusión absoluta. Pero lo que sí sabemos es que Ahasverosh, en esta época, en la época persa, además de que ya se había detenido por completo la construcción del templo, que se había anunciado que se permitiría, y también la migración de regreso de los judíos hacia Israel se había detenido. En este momento es cuando este rey, hay que entenderlo en un contexto político como si estuviéramos hablando de algo actual, para poder darnos cuenta de qué sucede. Es un rey ilegítimo que no viene de la dinastía de los grandes reyes persas, de Ciro, de Darío, no viene de ahí. Y para imponer su gobierno, entonces hace todo una serie de movimientos políticos entre ellos. Él tenía el gobierno por haberse casado con Vashti, que ella sí era descendiente de los reyes persas y de una forma muy ingeniosa decide llevarla a una fiesta muy importante, donde lo van a reconocer a él, todas las provincias del gobierno persa lo van a reconocer como el rey legítimo, y entonces la lleva, la quiere llevar desnuda ante todo el mundo, ella no lo permite, porque es obviamente una humillación grandísima para ella, y entonces él la juzga como una rebelde en contra del gobierno, en contra del Estado, y la mata. Después de matarla, necesita una reina. Entonces también, para otro movimiento político interesante, hace básicamente un certamen de belleza entre todas las mujeres del reino para ver quién iba a ser la reina. Entonces, si lo ves desde una perspectiva de niño, de kinder, o de lo que nos cuentan cuando estamos en la escuela, pues, qué bonito, pero si te das cuenta, aquí hay movimientos políticos muy medidos, con una estrategia política muy clara, muy de pueblo. Es decir, ahora cualquiera puede ser reina. Antes solamente la que había descendido de los grandes reyes podía tener esta aspiración del trono. Ahora cualquiera puede ser reina. Y en este certamen de belleza, al final es seleccionada Esther, que además Esther no había dicho su origen, no había dicho yo soy judía, yo vengo de la dinastía de la tribu de Benjamín, de la tribu de Benjamín, sino que simplemente ocultó su identidad y se convierte en reina. Y es ahí, en ese contexto político, donde suceden todos los otros detalles de la Megilá, entre ellos la voluntad de Amán, la primera voluntad expresa de exterminio del pueblo judío. Ahí quiero interrumpirlo un momentito para preguntarle por qué. ¿Cuál es el objetivo o qué explica la Megilá de por qué este ministro llamado Amán quiere terminar con el pueblo judío? El libro de Esther es un libro muy interesante porque es un libro que cuenta varias historias paralelas y al final nos damos cuenta como todo era parte de un solo hilo conductor. No hay una justificación como tal de por qué Amán quiere destruir a todo el pueblo de Israel, pero sí hay indicios. Primero, Amán se indica que es descendiente de Amedata, hijo de Amedata, que a su vez es descendiente de Agag. Agag fue el último rey de los amalequitas. Los amalequitas tienen la voluntad exprofeso de destruir a Israel desde la época de la liberación de Egipto. ¿Por qué? Porque en la ideología amalequita, básicamente Israel, que representa el sentido de existencia y la moralidad en el mundo, contradice por completo
la tesis de existencialismo nihilista de los amalequitas. Siempre que hablo de Purim a un público más maduro, a un público más adulto, hago notar cómo esta ideología, la ideología antijudía en general, el antisemitismo, más específicamente el antijudaísmo, se basa siempre en cualquier pretexto que esté presente para demonizar a los judíos, para quitarnos la identidad humana y entonces podernos aniquilar. En este caso no es la excepción, pero básicamente lo que dice Amán es un pueblo que no sigue las reglas políticas, no sigue las reglas, las leyes del Estado y además no pierde nada. El rey Ahasverosh, hablándole al rey Ahasverosh, usted, rey, no pierde nada si los exterminamos, al contrario, vamos a traer mucho dinero a las arcas del imperio a través de todo lo que se va a sacar de un saqueo al asesinar a los judíos. Entonces, el punto aquí es que Amalek siempre va a tratar de destruir a Israel, porque Israel, el solo hecho de que exista un judío y de que respire, implica que hay una razón de existencia de este mundo. Nuestra existencia indica también no nada más ética, moral, sino sentido, un sentido de vida. Entonces, para el nihilista, absurdista, ¿sí? Quien quiera leer un poco de esto, pues les puedo recomendar, lean, por ejemplo, a Albert Camus, ¿sí? O a Jean-Paul Sartre, que son filósofos existencialistas, absurdistas, bueno, sobre todo eh, Albert Camus, como para el existencialista el hecho de que haya una persona que su vida entera implique que hay un sentido en la vida es una forma de demostrar que la tesis del existencialista está mal. Entonces, la existencia del pueblo judío le impide a Amán poder dominar el mundo como él quiere y lo ve en una sola persona, Mordejai. Mordejai no está dispuesto a renunciar a sus valores, porque Amán le dice a todo el mundo que cuando pase él, todos deben de inclinarse. ¿De qué se trata esto de inclinarse? Es rendirle pleitesía, pero no nada más al hombre, rendirle pleitesía a la ideología de que eres moldeable de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento. Mordejai tuvo sus propias discusiones dentro del pueblo judío. Había gente dentro del pueblo judío que decía, sí, es momento de adaptarnos, el templo está destruido, es momento de ser parte de la sociedad persa, etcétera, etcétera, ¿no? Y Mordejai dice claramente no. Claramente nuestra identidad sigue intacta, estamos en un exilio, pero ese exilio no es el fin de la identidad judía y tenemos que mantener nuestra identidad. Entonces, Amán identifica claramente el riesgo que hay en una persona como Mordejai, que es una pared que no se puede mover y por eso entiende que si en verdad el nihilismo existencialista, absurdista, va a prevalecer en el mundo, necesita deshacerse del judaísmo. Esto mismo lo encontramos en la época de la Segunda Guerra Mundial. El filósofo preferido de Hitler era Nietzsche, el nihilismo nietzscheniano, aunque hay debates que tanto Nietzsche hubiera estado de acuerdo con Hitler, pero es lo mismo, es exactamente igual. El punto en el que el ser humano decide demostrar que vale más el que tiene más fuerza, que tiene más poder, el Übermensch, visualizado por Nietzsche, es lo que el Yehudí contradice con su existencia. Aunque no sea observante, aunque no cumpla la Torá, aunque no cumpla las mitzvot, el solo hecho de que exista un judío pone en duda absoluta toda la tesis de lo que es Amalek. Por eso, adaptado a un entendimiento actual, Amán y todos los antisemitas han buscado aniquilar al pueblo judío. Exactamente, aquí Amán, tengo entendido que se acerca al rey y el rey le da autorización de que proceda con el exterminio del pueblo judío. Entonces, Rabino, ¿en qué momento hay una vuelta en la historia en donde el pueblo judío termina salvándose de este decreto tan letal? Ahí entra Esther en escena.
Esther es una mujer, como te había dicho antes, que es seleccionada para ser la reina de Persia y teniendo esa posición de influencia, Mordejai, quien además era su tío, le hace darse cuenta y enterarse de lo que está sucediendo y básicamente le indica, le pide que vaya con el rey para cambiar el decreto. Esther en ese momento le dice que por favor esperen unos días. Le manda a decir a través de un emisario que por favor esperen unos días porque ella no había sido llamada ante la presencia del rey más de 30 días. Y en cualquier momento iba a ser llamada a la presencia del rey. Ahora, Ahasverosh había sufrido atentados en contra de su vida antes, del cual además había sido salvado específicamente por Mordejai. Por eso estas historias paralelas, que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra. Dos ministros de la corte, Bigtana y Teresh, que son nombres completamente persas, intentaron asesinar al rey Ahasverosh por específicamente que consideraban que no era un rey legítimo. Mordejai, que era un sabio del Sanedrín y sabía muchos idiomas, escuchó, pero se hizo como que no había entendido. Le hizo llegar ese mensaje al rey y lo salvó. Pasando fast forward mucho tiempo de esto, Esther está para entrar con Ahasverosh y le dice a Mordejai, le manda a decir, por favor no me hagas entrar así, porque el rey Ahasverosh es un paranoico, que lo han querido matar antes, y cualquier persona que se presenta en, en la sala del trono sin haber sido llamado, solo por el hecho de estar ahí, tiene la pena capital, solo por presentarse ahí. Entonces, a menos que el rey le extienda su báculo y le perdone la vida. Entonces, a mí no me han llamado durante 30 días, en cualquier momento me van a llamar. Y la respuesta de Mordejai es durísima. Le dice, no te ilusiones, salte de mí, benafshech, no te hagas la ilusión de salvarte tú y tu casa, la casa de tu padre, de entre todos los judíos que hemos sido decretados para ser exterminados. Porque si tú te quedas callada en este momento, la salvación va a aparecer por otro lado y tú y la casa de tu padre van a ser los que van a ser exterminados. O sea, básicamente lo que se está diciendo es la antítesis de la falta de moral de Amán, quien además había echado una suerte, por eso la fiesta se llama Purim, había echado una suerte para determinar en qué momento iba a ser exterminado el pueblo judío, congruente con la tesis existencialista nihilista de los de Amalek de siempre. Ni siquiera tengo que tener un plan. Que caiga el lado donde caiga y ese día vamos a matar a todos los judíos para demostrar que no hay un sentido en la vida, que no hay un sentido en la existencia. Entonces, lo que le dice Mordejai a Esther es todo lo contrario. Todo esto que sucede demuestra que todo lo anterior fue parte de un plan. No solamente hay un sentido en la vida, sino que tú estás puesta específicamente ahí para actuar. Y esa es la antítesis de Amalek. Israel lo que dice con su existencia es, debemos mejorar el mundo. No estamos en un mundo donde las cosas suceden de manera aleatoria, sin que exista un plan. Hay un plan, pero en este mundo suceden injusticias o suceden cosas en las que nosotros debemos actuar y esa es nuestra responsabilidad. Entonces Esther en ese momento le dice, está bien, ve y reúne a todos los judíos y ayunen por mí 3 días y me voy a presentar frente al rey y asumo mi responsabilidad, pase lo que pase, incluso si muero en el intento, asumo la responsabilidad. Eso es completamente lo contrario a lo que plantea Amán. Esto es la base moral de Israel y eso es lo que nos salvó, asumir la responsabilidad y asumir la identidad judía con esa misma responsabilidad de no permitir que se pierda. Y esto es lo mismo que ha sucedido en toda la historia. Siempre que ha habido un momento
donde hay un riesgo real que se pierda el judaísmo, hay algunas personas, hombres y mujeres de bien, que asumen una responsabilidad, que mantienen su identidad ante todo, dejando atrás riquezas, tranquilidad, paz o incluso a veces dando hasta la vida con tal de garantizar que la identidad judía no se pierda y que en nuestro rol en este mundo de demostrar que todo tiene un sentido pueda trascender incluso a nuestra vida física. Y entonces la princesa Esther se presenta sin permiso previo, lo que ya era un incumplimiento tremendo, se presenta con el rey Ahasverosh para hacerle la petición de que salve a su pueblo, ¿cierto? El guión es un poco más complicado incluso. Lo que hizo Esther es presentarse ante el rey y decirle, una vez que el rey le extiende el báculo y le perdona la vida, cualquiera hubiera dicho, bueno, esto es lo que está pasando, necesito que me ayudes. No, le dijo que tiene una petición muy importante para él, pero que se la va a decir en una fiesta que le va a preparar para él y para Amán al día siguiente. Y ella entendiendo muy bien que Ahasverosh es una persona paranoica, le genera todo tipo de dudas y le da tiempo para hacer todo tipo de teorías en su mente a Ahasverosh. ¿Qué es lo que está pasando? Esther, ¿por qué viene? Sabe que la voy a matar y yo le perdono la vida y le digo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino y te lo doy. Y ella dice, sí, tengo algo que pedirte, pero te lo voy a decir mañana en una fiesta donde Amán, tú y yo vamos a cenar y vamos a tomar vino, Mishtea Yain, vamos a tomar vino y te voy a contar lo que está sucediendo. Entonces, a Hashverosh le empieza a girar la mente. Y esto se lo hace dos veces, no una vez, dos veces. Mientras tanto, Amán va sintiendo que él es el más importante del reino, no solamente con el rey, sino además la reina, ella misma lo ha invitado para darle alguna noticia muy importante, solo el rey, él y ella, etcétera. Entonces, al final, cuando el rey Ahasverosh no puede, de la ansiedad de lo que está pasando, no puede dormir. Entonces manda llamar a sus súbditos, a los que estaban ahí cuidándolo, que le traigan los libros de las memorias para que se los lean y entonces a ver si puede conciliar el sueño. Y de manera no casual, esto es lo que demuestra la Megilá, justo lo contrario a lo que postula Amán y Amalek, el existencialismo nihilista, ¿sí? Que le empiezan a leer en el registro de la historia de lo que había pasado en su vida el día que Mordejai lo salvó. Entonces al día siguiente entra Amán y le dice el rey Ahasverosh, oye, ¿no era tú que tenías un tema con Mordejai? Ah, sí, que Mordejai, el judío, sí. Bueno, hazme un favor. ¿Qué es lo que tú harías con una persona que, si tú fueras el rey, fíjate el proceso, ¿eh? Si tú fueras el emperador, ¿qué harías con alguien que quieres mucho? Entonces, ahí estamos ya revelando lo que tenía ya en su mente Ahasverosh. Como Ahasverosh mismo usurpó el poder, entonces él estaba pensando acá, entre Amán y Esther, me están haciendo aquí una trama política, no sé si me quieren asesinar, no sé qué quieren. Entonces le da la idea, ¿qué es lo que harías? ¿Sí? Y entonces Amán dice, seguramente se refiere a mí. Yo le daría a mi gran amigo, le daría el cetro del rey, la ropa del rey, lo montaría en el caballo que solamente el rey ha montado y lo llevaría por toda la ciudad diciendo, así se le hará a la persona que goce del favor del rey. Y entonces Ahasverosh dice, miren lo que estás pensando. Bueno, haz eso y se lo haces a Mordejai. Mientras Ahasverosh todo el tiempo está maquilando en su mente que hay una conspiración en su contra. Esa noche, después de que Amán además recibe, bueno, estaba muy maltratado, ¿no? Durante el tiempo que va moviendo el caballo, porque además había dicho Amán que uno de los ministros de la corte tome el caballo y vaya diciendo y promulgando, así se le hará a la persona que el rey desee otorgarle su favor.
Entonces hubo gente que le tiraba a Amán pensando que era Mordejai, le tiraban basura, le tiraban agua sucia, ¿no? Aguas negras, etcétera. Vuelve a su casa y antes de poder limpiarse, vinieron por él rápidamente los soldados para llevarlo a la fiesta que ya lo estaban esperando. Entonces llegó todo apestoso, todo sucio, todo mal a esa fiesta. Y ahí, Ahasverosh, ya desesperado, vuelve a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitas, Esther? Te puedo dar hasta la mitad del reinado y se te va a cumplir. Pero lo está diciendo, hasta la mitad del reinado. Ojo, cuidado, yo mando, ¿ok? Y en este momento le pregunta, le dice a Esther, hay una persona que desea matarnos a mí y a todo mi pueblo. Y le dice a Hashverosh, ¿quién es esa persona? Entonces Esther señala a Amán y dice, Ish Tsar Beoyev, este es nuestro enemigo, este mal hombre, Amán. Entonces, Ahasverosh se molesta mucho porque entiende la manipulación. Sale del lugar donde estaba la cena, sale a un patio, sale a un balcón, un patio, y mientras tanto Amán estaba tratando de rogar por su vida y estaba literalmente encima de Esther rogando por su vida. Cuando vuelve a dar la vuelta a Ahasverosh y lo ve a él literalmente sobre Esther, tratando de convencerla, entra y dice, ¿también tú quieres seducir a mi esposa también estando yo en casa? ¿Eh? Muy molesto, muy enojado. Por ahí pasaba otro de los ministros del rey que se llamaba Jarboná y que probablemente tampoco la llevaba muy bien con Amán. Temas políticos hay en todos lados. Jarboná, además, bueno, hay opiniones que dicen que era Daniel, el profeta Daniel, y le dice Harbona a Ahasverosh, mira, ahí enfrente hay una horca de 50 amot, de 50 codos de alto, donde Amán quería colgar a Mordejai, Mordejai, que a ti te salvó. Y entonces inmediatamente el rey dijo, cuélguenlo ahí, que lo lleven y lo cuelguen. Entonces, toda esta historia que aparentaba el debate interno dentro del propio pueblo de Israel, Dios nos abandonó, no nos abandonó, estamos en un exilio. ¿Tiene sentido seguir siendo judíos? El templo fue destruido. ¿Tiene sentido seguir con nuestra identidad o nos hacemos persas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, mira, ahí está ese Mordejai que sigue con sus rollos de seguir adelante y de no rendirse, y nosotros lo que queremos es ya, vamos a hacer un persa más y vamos a seguir adelante. Ahora, todo eso tiene una razón de ser porque aparentemente Dios abandonó a Israel, destruye el pueblo va al exilio, y cuando justamente aparentaba que había una esperanza de volver, entonces se corta la construcción del templo y está todo este debate. ¿Qué tanto sentido hace 2000 años? ¿Qué tanto sentido tiene volver a ser, hace 2400, 2500 años? ¿Qué tanto sentido tiene seguir siendo judío? La Megilá demuestra que Dios no abandonó a su pueblo, que hay un hilo conductor en la historia y que Dios está presente, aunque no de forma tan revelada como había sucedido en la época de Egipto. Dios continúa acompañando a su pueblo de manera oculta. Por eso el nombre de la reina Esther significa ocultamiento. Y Hashem, el Todopoderoso, sigue con su pueblo y no lo ha abandonado. Y podemos darnos cuenta que toda esta serie de eventos que aparentaban no tener relación uno con el otro, en verdad están relacionados y en verdad indican que desde el principio había aquí un plan, y quien quiso destruirnos, aniquilarnos y exterminarnos fue él, el que terminó colgado en una horca, él y sus 10 hijos, y todas las personas que quisieron aprovecharse de la oportunidad de aniquilar a Israel, al final cambió toda la historia y fueron ellos los que se vieron perseguidos y aniquilados. Rabino, para cerrar la entrevista, lo importante, lo impactante es que todas estas historias, si las traemos a la actualidad, realmente tienen muchísimo que enseñarnos.
Pero hablando de eso, de actualidad, cuénteme por favor un poco cómo celebra el pueblo judío hoy en día esta festividad de Purim. ¿Qué es lo que se hace? La celebración de Purim es exactamente llevar a la práctica las conclusiones de que sí hay un sentido en la vida. Primero, alegrarse. Alegrarse, reunirse en familia, en amigos, comer, tomar un poco de vino, disfrutar la vida, porque disfruta la vida aquella persona que sabe que hay una esperanza y que hay un sentido, incluso cuando estamos en un exilio. Después, leer la Megilá, muy importante, porque la Megilá, leerla de noche y de día, nos habla acerca de esta historia y nos recuerda que todo lo que sucede a nuestro alrededor, incluso aquí en el siglo XXI, se parece y todas estas similitudes no son una mera coincidencia. Las similitudes son parte de un plan divino macrocósmico donde todo tiene un sentido. Leemos la Megilá así como leemos las noticias. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando? Lo que ha pasado en los últimos 100 años, en los últimos 10, en los últimos 50, esta semana, todo cómo se vincula para llevar al mundo a un plan específico y compartir, ayudar a las personas necesitadas. Porque el nihilista, el existencialista, el nihilista piensan en cómo sobresalir y implementar el poder para su propia gloria y para su propio beneficio. En cambio, cuando sabes que hay un sentido en la existencia, ves por los demás, ayudas por los demás. Entonces, por eso repartimos alimento a nuestros amigos o incluso específicamente a los que no son nuestros amigos, a los que tenemos algún distanciamiento, porque es momento de unirnos como pueblo y también damos regalos a los pobres para que uno debe entender que tú no puedes disfrutar y estar alegre si sabes que a alguien se le está pasando mal. Entonces, por eso damos también regalos a los pobres. Y todo esto alegra el corazón de cada persona en el pueblo de Israel en el día de Purim. Mucho tiempo después también se agregó la idea de las máscaras y de los disfraces como alusión a esta parte donde el mundo aparenta ciertas cosas, pero en realidad hay otras, y que no nos dejemos engañar por el maquillaje del mundo, por la máscara que oculta lo que realmente sucede en la parte profunda, en la parte más elevada, y que podamos tomar nuestras decisiones no por el aquí y el ahora, sino que mantengamos nuestra identidad para el futuro y para la trascendencia. Qué maravilla, esto de los disfraces es un pretexto perfecto para que los niños, atraídos por esta idea de disfrazarse, se acerquen a la historia, se acerquen a su propia historia como pueblo judío y conozcan todo lo que este pueblo ha pasado a lo largo de la historia. Gracias, Rabino, muchísimas gracias por su tiempo y ya nos veremos la próxima vez para hablar de otras festividades, así que quien quiera que esta información le esté llegando de manera continua, suscríbase al canal para que hablemos luego de Pesach, de Shavuot, de Sukkot y de tantas festividades de las que hay mucho que aprender, Rabino. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Nadia. Estoy a tus órdenes y me da muchísimo gusto poder seguir en contacto contigo. Gracias, Rabino. Igualmente, cuídese mucho y nos vemos en la próxima.